El agua me golpeó como una bofetada de hielo. Víctor acababa de empujarme con toda la fuerza de su juventud y ahora me hundía en la piscina, perdiendo todo el control. Mis 68 años de vida no me habían preparado para una traición de esta magnitud. El pánico se apoderó de mí como una bestia salvaje, instantáneo y absoluto. Mis pulmones se llenaron de agua con un agudo sabor a cloro, mientras mis brazos se agitaban en un inútil y desesperado intento por encontrar la superficie. La ropa, ahora empapada, pesaba como si estuviera hecha de plomo, arrastrándome inexorablemente hacia el fondo azul y silencioso. Con un esfuerzo sobrehumano, logré sacar la cabeza por un instante, tosiendo violentamente, mi garganta ardiendo. «¡Ayuda, por favor!», grité, mi voz quebrada por el terror y el agua, tragando aún más con cada sílaba, una mezcla salada de la piscina y mis propias lágrimas de desesperación. Pero la respuesta que recibí me destrozó el alma. «Deja el drama, viejo», se rió Víctor, ese hombre maldito que se había casado con mi Clara. Su risa resonaba en el aire de la tarde, cada carcajada un cuchillo que se clavaba en mi corazón, mientras yo luchaba por mantenerme a flote. Y mi propia hija, mi sangre, mi Clara, estaba allí, recostada en una tumbona, tomando el sol. Ni siquiera levantó la vista de la revista que sostenía, como si ver a su padre ahogándose fuera solo una parte más del entretenimiento de la mañana. Volví a hundirme. El mundo se convirtió en un borrón azul y silencioso. Mis pulmones ardían, suplicando por un aire que no llegaba. Pensé que iba a morir allí mismo, en la piscina que yo mismo había pagado, en la casa que les había regalado como presente de bodas. La risa de Víctor seguía ahí, un sonido maldito que se filtraba incluso a través del agua, distorsionado y macabro. Logré impulsarme hacia arriba una vez más, aferrándome al borde de la piscina con las uñas, con la última pizca de fuerza que me quedaba. Mis manos temblaban sin control, mis labios estaban morados, y el agua goteaba de mi nariz, mientras tosía hasta que sentí que vomitaría mis propios órganos. «Por favor», supliqué, mis ojos fijos en Clara, mi niña, mi princesa, a quien había criado solo después de que su madre nos dejara. Ella suspiró con un fastidio evidente, como si yo fuera un insecto molesto que interrumpía su paz. «Papá, deja de hacer teatro. Sabes nadar perfectamente», dijo sin apartar los ojos de la pantalla de su teléfono móvil. Pero la verdad es que no sabía nadar bien. Apenas podía mantenerme a flote. Nunca se los había confesado. No quería parecer débil frente a ellos. Mi estúpido orgullo me había mantenido en silencio todos estos años. Víctor se acercó al borde, justo donde mis dedos se aferraban a la vida. Su sonrisa era la de un demonio que disfruta del sufrimiento ajeno. «Mira qué patético», murmuró, y con la punta de su zapato empujó mis dedos helados, obligándome a soltar el borde. Volví a caer al agua como una piedra. Esta vez supe que era el final. Una oscuridad reconfortante comenzaba a llamarme desde las profundidades. Mis fuerzas se desvanecían. Los recuerdos de toda mi vida pasaron ante mis ojos como una película proyectada a una velocidad vertiginosa. El día que nació Clara, sus primeros pasos torpes, el abrazo que me dio en el funeral de su madre, el día que me pidió mi bendición para casarse con Víctor. Todo parecía ahora una gran mentira. Mi cuerpo se hundía más y más. El silencio del agua se volvió ensordecedor. Mis pulmones ya no luchaban, simplemente ardían en una agonía silenciosa. Pensé en mi difunta esposa, preguntándome si la volvería a ver pronto. Entonces, de repente, una mano fuerte me agarró del brazo. Era Marcus, mi vecino de al lado. Había escuchado mis gritos desesperados desde su jardín. Me sacó del agua como si fuera un trapo mojado.
con la urgencia de alguien que sabe que cada segundo cuenta. Caí de rodillas en el césped, tosiendo violentamente, temblando como una hoja en medio de una tormenta. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Marcus me dio palmadas en la espalda mientras yo expulsaba litros de agua que habían invadido mis pulmones. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Marcus, su mirada clavada en Víctor con un desprecio absoluto. Víctor no perdió la compostura. Con esa frialdad calculada que yo había llegado a odiar profundamente, se encogió de hombros. Se resbaló, mintió sin inmutarse. Ya sabes cómo son los viejos. Se ponen dramáticos por cualquier cosa. Clara asintió, respaldando la mentira de su marido como una cómplice perfecta. Sí, papá siempre exagera. Gracias por ayudarlo, Marcus, pero de verdad no era necesario. Marcus me miró con una mezcla de compasión y horror. Sus ojos reflejaban la verdad que mi propia hija se negaba a ver. «Elias, ¿estás bien? ¿Quieres que llame a una ambulancia? Estás muy pálido». «No», susurré, levantando la vista para mirar fijamente a Víctor y a mi hija. Mis ojos ya no eran los de un anciano indefenso. «Estoy perfectamente bien», pero por dentro algo se había roto para siempre. Y algo más, algo nuevo y frío, había nacido de esas ruinas. Víctor sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado otra batalla. Clara volvió a su bronceado como si acabara de presenciar una película aburrida en lugar del casi asesinato de su propio padre. Marcus me ayudó a ponerme en pie. Mis piernas temblaban, pero mi mente comenzaba a aclararse con una frialdad que nunca antes había sentido. «¿Seguro que no quieres que llame a un médico?», insistió Marcus, su voz llena de una preocupación genuina. «Seguro», respondí, secándome el agua de la cara con unas manos que, para mi sorpresa, ya no temblaban tanto. En ese preciso momento, empapado, humillado, pero extrañamente lúcido, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mientras caminaba hacia la casa para cambiarme de ropa, escuché a Víctor susurrarle algo a Clara. Se reían en voz baja, como si compartieran un chiste privado. El chiste era yo. Subí las escaleras hacia la habitación de huéspedes, el pequeño cuarto al que me habían relegado después de que vendí mi propia casa para ayudarles a pagar su hipoteca. Cada huella mojada que dejaba en el mármol pulido era un recordatorio de mi humillación. Me quité la ropa empapada frente al espejo. Mi reflejo me mostró a un hombre mayor, con la piel arrugada por el agua y los ojos inyectados en sangre. Pero también vi algo que no había visto en años: determinación. Durante los siguientes minutos, mientras me secaba y me vestía, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea fría, calculada, perfecta. Bajé las escaleras con pasos lentos y deliberados. Mi ropa seca contrastaba con la humedad que todavía sentía en el alma. Víctor y Clara estaban en la terraza, riéndose como si nada hubiera pasado, como si no hubieran estado a punto de convertirse en asesinos. Me acerqué sin hacer ruido, escuchando su conversación. «¿Viste su cara cuando lo empujaste?», susurraba Clara con una sonrisa cruel. Parecía un pez fuera del agua. «Literalmente», respondió Víctor, y ambos estallaron en carcajadas. «Deberíamos haberlo grabado», continuó mi hija. «Mi propia sangre. Habría sido viral en las redes sociales». Víctor tomó un sorbo de la cerveza que estaba bebiendo. Una cerveza comprada con mi dinero, en mi casa, después de haber intentado matarme. Lo mejor es que ahora va a estar más callado. Ya sabe cuál es su lugar en esta casa. Exacto. Ya era hora de que entendiera que aquí mandamos nosotros. Sentí como si me clavaran 1000 dagas en el pecho. Estos no eran los seres humanos que yo había criado y acogido. Eran extraños, monstruos disfrazados de familia. Me aclaré la garganta para anunciar mi presencia. «Espero no interrumpir», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Clara se sobresaltó ligeramente,
Pero Víctor mantuvo su sonrisa arrogante. Para nada, suegro. ¿Ya te sientes mejor después de tu pequeño chapuzón? La palabra pequeño resonó en mi mente como una explosión. Pequeño. Como si casi morir ahogado fuera algo insignificante. Mucho mejor, gracias, respondí, sentándome en la silla que estaba más alejada de la piscina. De hecho, nunca me había sentido más claro mentalmente. Me alegra oírlo, dijo Clara sin levantar la vista de su teléfono. Por un momento pensé que ibas a ponerte dramático. ¿Dramático? ¿Esa palabra otra vez? No, hija. Los dramáticos son otros. Víctor frunció el ceño, percibiendo algo diferente en mi tono, pero no pudo identificar qué era exactamente. Bueno, ya que estás aquí, dijo Víctor, recostándose en su silla como un rey en su trono. Necesitamos hablar de algunas cosas. Te escucho. Clara y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para 3 personas y tú ya no puedes mantenerla como antes. Era una mentira descarada. Yo pagaba todos los gastos de la casa, los servicios, la comida, el mantenimiento, sus caprichos. Todo salía de mi pensión y de mis ahorros de toda una vida. ¿Qué proponen? Pregunté, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. Bueno, Clara finalmente levantó la vista. Hemos encontrado una residencia para mayores muy bonita. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad. Un asilo es lo mejor para ti, papá, interrumpió. Allí tendrás compañía de gente como tú y nosotros podremos concentrarnos en nuestros proyectos. Víctor asintió con un entusiasmo fingido. Además, vendiendo esta casa podríamos comprar algo más moderno, más acorde a nuestro estilo de vida. Ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Querían deshacerse de mí para quedarse con todo. Entiendo, dije con una sonrisa que probablemente parecía demasiado serena. Y supongo que ya tienen todo planeado. Bueno, sí, el lunes podríamos ir a ver el lugar. Es muy bonito. Tiene piscina. La mención de la piscina fue como otra bofetada. Clara no se dio cuenta de la crueldad inherente en sus palabras, pero Víctor sí. Lo vi en sus ojos. Disfrutaba torturándome. «Una piscina», repetí. «Qué conveniente». «Papá, no empieces otra vez con el drama. Fue un accidente». «Por supuesto que lo fue». Víctor se inclinó hacia adelante, su sonrisa volviéndose más amenazante. «Elías, creo que no entiendes la situación. Esta casa está a nuestro nombre desde que nos casamos. Técnicamente, tú eres nuestro huésped aquí». Era otra mentira. La casa seguía estando a mi nombre. Un detalle crucial que parecían haber olvidado o decidido ignorar. Pero me interesaba escuchar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Así, y como dueños de la casa, creemos que es hora de hacer algunos cambios. Clara se levantó y se acercó a mí. Por un instante fugaz, una parte ingenua de mí pensó que tal vez había recuperado algo de humanidad, que tal vez iba a disculparse por el incidente de la piscina. En cambio, puso su mano en mi hombro con una frialdad calculada. «Papá, tienes que entender que Víctor y yo somos jóvenes. Necesitamos nuestro espacio para crecer como pareja. Tu presencia aquí, bueno, es complicada». ¿Complicada? Sí, a veces siento que estás interfiriendo con nuestros planes, con nuestra intimidad. Víctor se rió entre dientes. Además, viejo, no es como si contribuyeras mucho a los gastos de la casa. Esa fue la gota que derramó el vaso. Yo pagaba absolutamente todo. La hipoteca que aún quedaba, todos los servicios, la comida, sus lujos, incluso el caro gimnasio de Monsieur Víctor y los tratamientos de belleza de Clara. Tienes razón, dije, levantándome lentamente. No contribuyo lo suficiente. Algo en mi tono los alertó. Víctor enderezó la postura y Clara quitó su mano de mi hombro. Lo que quiero decir es... No, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Caminé hacia el borde de la terraza, mirando el jardín que yo mismo había plantado años atrás.
las flores que había cuidado con mis propias manos, los árboles que había visto crecer. De hecho, creo que tienen razón en todo. Víctor y Clara se miraron, confundidos por mi aparente rendición. ¿En serio? Y preguntó Clara con desconfianza. Absolutamente. Soy un viejo que ya no aporta nada. Un estorbo. Un dramático que se ahoga en piscinas. Papá, no tienes que... No, déjame terminar. Me giré para enfrentarlos, y por primera vez en meses, vi algo parecido a la inquietud en sus rostros. Tienen razón en que necesito salir de sus vidas, pero no de la manera que ustedes piensan. ¿Qué quieres decir?, preguntó Víctor, y noté que su voz había perdido parte de su arrogancia. Quiero decir que mañana mismo voy a hacer algunos cambios importantes. Cambios que van a sorprenderlos. ¿Qué tipo de cambios? Sonreí, pero esta vez mi sonrisa tenía un filo que los hizo sentirse incómodos. Ya lo verán. Por ahora voy a descansar. Ha sido un día muy educativo. Subí las escaleras hacia mi habitación, dejándolos con más preguntas que respuestas. Escuché sus voces bajas discutiendo, pero no pude distinguir las palabras. Una vez en mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en la cama. Saqué mi teléfono y busqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca había necesitado usar. Isabel Dubois, abogada, especialista en derecho familiar y sucesiones. Era hora de que mis queridos hijos aprendieran que subestimar a un viejo puede ser el error más costoso de sus vidas. Esa noche no pude dormir, no por el trauma de casi ahogarme, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, repasando cada detalle de mi plan en la oscuridad. Cada movimiento tenía que ser perfecto, cada palabra calculada. A las 6 de la mañana, cuando la casa aún estaba sumida en el silencio, me levanté y me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado el día de la boda de Clara, cuando aún creía ingenuamente que Víctor sería el yerno que siempre había soñado. ¡Qué tonto había sido! Bajé las escaleras en silencio y preparé café. Mientras esperaba que el agua hirviera, observé la cocina que yo había renovado completamente el año anterior. Los electrodomésticos de acero inoxidable, los gabinetes de madera italiana, el piso de mármol, todo pagado con mi dinero para hacer feliz a mi hija. Víctor apareció media hora después, despeinado y en pijama. ¿Tan temprano levantado, suegro?, preguntó con esa sonrisa burlona que ya conocía demasiado bien. Los viejos dormimos poco, respondí, sirviéndome café en mi taza favorita. Además, tengo una cita importante hoy. ¿Una cita? Víctor se sirvió café en una de las tazas caras que habían sido regalo de boda. ¿Con quién? ¿Con alguna viuda de la residencia? Se rió de su propio chiste, pero yo no reaccioné. Con mi abogada. La sonrisa de Víctor se desvaneció ligeramente. ¿Tu abogada? ¿Para qué necesitas una abogada? Para poner mis asuntos en orden. Después de lo de ayer, me di cuenta de que ya no soy tan joven como pensaba. Víctor se relajó, interpretando mis palabras como una rendición. Ah, claro. Es muy inteligente de tu parte. Nunca es demasiado pronto para organizar esas cosas. Exactamente lo que pienso. Clara bajó una hora después, envuelta en una bata de seda que le había regalado para su último cumpleaños. Se veía hermosa, como siempre, pero ya no podía ver esa belleza sin recordar su frialdad del día anterior. «Buenos días, papá. ¿Cómo dormiste?» «Como un bebé», mentí. De hecho, desperté con una claridad mental increíble. Me alegra oírlo. Se sirvió su batido verde de siempre, ese que costaba más de lo que muchas familias gastaban en comida en un día. «Tu padre tiene una cita con su abogada hoy», le comentó Víctor. «¿En serio? ¿Para qué?» «Para organizar mis asuntos legales. Ustedes tienen razón. Necesito poner todo en orden». Clara sonrió con una satisfacción que no se molestó en ocultar. «Es una decisión muy madura, papá. Seguramente te sientes más tranquilo sabiendo que todo está organizado».
Más tranquilo no describe ni la mitad de lo que siento. Terminé mi café y me levanté. Bueno, ya me voy. La cita es a las 9. ¿Quieres que te lleve? Me preguntó Víctor con falsa cortesía. No, gracias. Voy a caminar. Necesito aire fresco. Salí de la casa sin mirar atrás. El aire matutino era fresco y vigorizante. Cada paso que daba me alejaba, no solo físicamente de esa casa, sino emocionalmente de las personas que había creído que eran mi familia. La oficina de Isabelle Dubois estaba a 20 minutos caminando. Un edificio moderno en el centro de la ciudad, con ventanales grandes y una recepción elegante. Me anuncié y esperé apenas 5 minutos antes de que apareciera una mujer de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado y una presencia que irradiaba competencia. Señor Elías, es un placer conocerlo finalmente. Soy Isabelle Dubois. El placer es mío, doctora. Me condujo a su oficina, un espacio amplio con estanterías llenas de libros legales y diplomas enmarcados en las paredes. Se sentó detrás de un escritorio de caoba y me ofreció café. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarlo? Le conté todo desde el principio. Cómo había criado a Clara solo después de la muerte de su madre. Cómo había trabajado en 2 empleos para darle la mejor educación.